Vamos a hablar de niveles de interculturalidad en esta nuestra sexta sesión de la Cátedra de Democracia Institucional y Diversidad. Bueno, hoy vamos a ver cuáles son los niveles que desarrollamos en el mundo y en Bolivia a la hora de observar la interculturalidad. Habíamos visto distintas formas de entender la interculturalidad y la anterior sesión habíamos repasado sobre multiculturalismo, por ejemplo, o una visión ligada al esteticismo cultural y lo que está vigente en el mundo y particularmente en Bolivia, que es esta visión cultural descolonizadora, emancipadora también, así llamada en otras partes del mundo. Como había apuntado, este tema, estas formas de entender la interculturalidad no son propias de Bolivia, sino forman parte del pensamiento contemporáneo de los estudios culturales, de las ciencias sociales en general y particularmente de una área pequeña pero existente de las ciencias políticas. Entonces, ¿cuáles son los niveles de interculturalidad que tenemos que considerar y a la hora de ver esto desde la interculturalidad política y la diversidad institucional, que es el nombre de nuestra materia? Hay tres niveles. Uno tiene que ver con el personal, con el nivel personal, podríamos decir hasta interno, subjetivo, de la forma como se construye la interculturalidad, cómo se ve la interculturalidad. Un segundo nivel son los grupos, es un nivel más intersubjetivo. Esto aplicando lo que hoy la neurociencia identifica, por ejemplo, como las inteligencias múltiples. El nivel intersubjetivo es la acción del individuo en el entorno y en los grupos sociales. Y hay un tercer nivel que tiene que ver con la presencia fuerte de las culturas o los circuitos culturales donde está presente el individuo. Esto marca en muchas partes del mundo formas civilizatorias distintas a la manera como Occidente ha ido explicando el mundo, ha ido proponiendo el mundo desde hace 2500 años en el planeta y ha llegado a un punto tal, Occidente, que ha generado la centralidad de la explicación de las cosas. Algunos autores le llaman esto la victoria de Occidente respecto a las otras miradas de la realidad. En todo caso, Bolivia pertenece a Occidente, al circuito cultural de Occidente, a nivel de organización del mundo y organización de la sociedad y el Estado, pero tiene otras cosmovisiones, otras culturas, otras civilizaciones diferentes a la occidental, ¿no? Estas son las civilizaciones que están en los pueblos originarios de Bolivia y en esta mezcla mestizada, intercultural, híbrida, creativa, que se da en este movimiento de Occidente con las civilizaciones existentes en Bolivia. Me explico. La cultura aymara, propia de Occidente, no necesariamente está en Occidente, está en el Oriente también, en muchas partes del mundo, es una cultura que organiza un orden civilizatorio de las cosas. Lo guaraní, lo chiquitano, lo pacahuara, los huenayek, etcétera, ¿no? Son órdenes civilizatorios que organizan la comprensión del mundo de una manera diferente. Va a depender del nivel de gravitación cultural, política que tenga cada cultura
para generar un proceso de hegemonía en la explicación de las cosas. Y es lo que ha pasado con Occidente. Entonces, Occidente ha generado un orden civilizatorio, del cual Bolivia entra y sale, pertenece a un nivel global, a ese orden universal, pero recrea lógicas propias, civilizatoriamente alternativas a Occidente. La tarea del Estado plurinacional, el desafío del Estado plurinacional, al cual pertenecemos 12 millones de bolivianos, es trabajar una composición equilibrada entre esta mirada occidental que, por ejemplo, está trabajada, creada por el Estado y sus instituciones, y estas otras miradas propias que son más chicas, que están en las culturas. Había planteado algún momento en esta cátedra la necesidad de mirar la diversidad como gestión, es decir, el Estado boliviano actualmente tiene la necesidad de gestionar la diversidad. El problema está en que estamos atravesando una debilidad institucional del Estado en distintos ámbitos. Por ejemplo, el tema de la reforma de la justicia es lo más alarmante que existe, o la credibilidad de varias instituciones del Estado. Y esta gestión de la diversidad ha quedado como pospuesta, ¿no? Ha quedado muy sesgada respecto de lo que hace el Estado. Es decir, no tenemos mucho avance, por ejemplo, en temas de democracia comunitaria, que sería otra de las acciones que el pueblo boliviano ha identificado como necesarias para profundizar la democracia, o de la economía comunitaria, que el pueblo boliviano ha reconocido e identificado como una de las economías propias, creadas por la sociedad boliviana y garantizadas en su existencia por el Estado, a través de una constitución. Entonces, inicialmente quiero plantearles estos tres niveles. La interculturalidad existe a nivel personal, a nivel grupal, a nivel del circuito cultural o las civilizaciones. En la sesión de día también les voy a plantear un par de ejercicios a efectos de que vayan internalizando los conceptos que la cátedra va desarrollando. ¿Qué es el nivel personal a nivel intercultural? ¿A qué se refiere este nivel personal? Siguiente diapositiva, por favor. Se trata de encuentros personales, interculturales, internos, que son más intensos y complicados a la hora del encuentro entre una persona de una cultura definida y otra cultura, ¿no?, con la cual se encuentra. Ejemplo, ¿no? La forma de relacionamiento de una aymara con un asiático, ¿no?, o con un italiano. Tiene características, y lo propio del italiano con una aymara, o de un español con un huenayec, una parte sur del Chaco boliviano, o de un leco, norte de La Paz, con un europeo, ¿no? Entonces, hay una forma diferente de entender la relación de las culturas que pasa por el plano interno, subjetivo, ¿no? Entonces, el primer lugar de la interculturalidad siempre es personal. A partir de cómo construye la explicación de la realidad una persona, se crearán las formas, como socialmente se trabaja, se recrea la cultura, ¿ah?, cómo se contactan las culturas. Entonces, el primer nivel de la interculturalidad siempre es interno. Esto interno quiere decir subjetivo, quiere decir personal. Forma parte de esta inteligencia
intrasubjetiva que nos planteará, por ejemplo, la neurociencia, siglo XXI. ¿No? La forma como personalmente entiendes las culturas. El nivel personal interno forma, construye, arma el contacto entre los mundos a los cuales esa persona tiene acceso o con los cuales esa persona se contacta. ¿No? Y esto lo podemos ver en nuestros días con el uso de la Internet, por ejemplo. ¿No? Cuando googleamos algo, ahora aplicando inteligencia artificial en muchos, o la manera como consumimos redes sociales. Tenemos acceso a una diversidad de personas que están en el mundo y que pertenecen a otras culturas. ¿No? Entonces, nuestro relacionamiento desde la red social, por ejemplo, se da como un espacio que construye el diálogo, porque no entramos a la red social y directamente a pelear, ¿no ve? Algunos mal usarán la red social para aquello, pero generalmente el común de los mortales utiliza la red social para comunicarse. ¿Comunicarse con quiénes? Con gente de su entorno, que puede ser de su ciudad, que puede ser de su país, que puede ser de su cultura, que puede hablar su mismo idioma, pero también con gente de otras culturas, ¿no? Todos, de seguro, que tenemos contactos en el Asia, en Europa, en el África, etcétera, ¿no? Sí, no conocemos personalmente a esa persona, pero sí tenemos, ¿no? Generamos el espacio de la relación y del diálogo a partir de nuestra cultura. Entonces, el nivel personal es el contacto de una persona con dos o más culturas, dos o más mundos. Ese nivel personal, en ese nivel personal entra en juego la diferencia cultural, ¿no? Esta existencia propia de la cultura de quien se contacta con las otras culturas y quien recibe información de las otras culturas. En este tratamiento del relacionamiento personal, lo que prima es el respeto a la condición humana de quien se contacta contigo. Lo que prima entonces va a ser y lo que ha de favorecer un efectivo diálogo de la cultura va a ser la dignidad. Un invento de Occidente, ojo, ¿no? Una creación, un descubrimiento, una formulación de Occidente. Quiero decir con esto que todo lo que nos llega de Occidente no es malo, ¿no? Muchísimo de lo que constituye el sujeto boliviano está permeado por lo occidental. ¿Sí? El tema es que esos circuitos culturales que organizan el mundo plantean también en el ámbito de otro invento de Occidente, que es la libertad. Plantean el ejercicio de la libertad y la garantía del Estado para el ejercicio de la libertad. ¿Ah? Entonces, libremente puedo contactarme con otros respetando la dignidad del otro en tanto ese otro es igual a mí. Otro invento de Occidente, la igualdad. Entonces, lo que hacemos a nivel personal en la interculturalidad es reconocer la dignidad del otro al cual me contacto. En tanto reconozco esta dignidad del otro, en tanto ser humano, el diálogo es efectivo. Desconozco la dignidad del otro y no es posible el diálogo. Hay confrontación, violencia, finalmente anulación o guerra. Y
la misma humanidad en distintos foros mundiales ha descubierto que lo peor que que ha inventado el hombre es la guerra. ¿Ya? Eso en la guerra no existe la concepción del respeto a la dignidad humana, por ejemplo, ¿no? Y la guerra no solamente se trata de conflagración violenta, sino la guerra puede ser también de baja intensidad. La guerra puede darse a nivel de estructuras que atentan a la dignidad cotidiana de las personas, vulnerando su dignidad, vulnerando su libertad, vulnerando su condición de ser humano. En resumen, es posible desarrollar interculturalidad en el plano personal cuando se respeta la dignidad del otro, con el cual tengo contacto. Antes de eso, antes de ese proceso de comunicación que respete la dignidad, existe un preencuentro precultural, ¿no? Se llama así. ¿Qué es este encuentro precultural? ¿No? Es el encuentro a lo diferente, ¿no? La cultura es un mecanismo es una creación, es un conjunto de mecanismos, es una creación que, que, que genera la comunicación de las personas. Por eso es cultura, diferente a la naturaleza. En la naturaleza las cosas están dadas. En cambio, en la cultura se crean las cosas para que se den. Entonces, a nivel cultural, este encuentro precultural significa la manera como miro al otro, cómo me contacto con el otro, cuáles son los niveles de comunicación, así sean estos mínimos, así sean mímicos, gestuales, una sonrisa, una mirada ofensiva, etcétera, ¿no? Este lenguaje corporal que hace a los humanos forma parte de este encuentro precultural, ¿no? Antes de establecer, por lo tanto, el diálogo entre las culturas, existe el contacto de las culturas, que es este encuentro, ¿no? Anterior a la cultura. La gran parte de la comunicación intercultural se realiza a nivel no verbal, que tiene que ver con actitudes, con miradas, con sonrisas, con gestualidades, con la manera como considero al otro, ¿no? Que es muy importante en las relaciones humanas, la calidez de las relaciones humanas, diferente lo que no tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te enfrentas a lo frío, ¿no? A lo duro en el trato social, ¿no? O en cualquier otra área de la realidad. En cambio, cuando estás entre humanos, ¿no? Hay la necesidad de la calidez en la relación. ¿Qué significa esta la calidez? La empatía, la comprensión del otro, si te están entendiendo o no, ¿ah? La solidaridad con el otro, el ponerte en el lugar del otro. Ese es un ejercicio netamente humano al que la inteligencia artificial no ha llegado aún. ¿Mm? Entonces, este manejo de códigos culturales y la ubicación de estos elementos en la estructura del universo cultural, ¿no? Generan el escenario del contacto y por lo tanto de la producción de la cultura y el contacto de las culturas. Las culturas fluyen, son posibles, son fructíferas, son creativas en cuanto se rompen los prejuicios de la comunicación entre los grupos culturales. Mientras existan prejuicios, mientras existan estereotipos, ¿no? Miradas
prejuzgadores, miradas prejuzgadoras sobre un determinado grupo, una determinada cultura, se verá imposibilitado el diálogo intercultural. No será posible el diálogo intercultural, el encuentro intercultural, ¿no? La forma intercultural. Entonces, los prejuicios, ¿qué son? Son una barrera. Son una barrera, son un muro para la fluidez de la interculturalidad. No permiten aquello. Inutilizan la posibilidad del contacto y del conocimiento entre las culturas. El primer nivel, el nivel personal, el nivel interior de la mirada hacia el otro, de cómo miro y considero al otro. En tanto tengo mayor cantidad de prejuicios y distancias con lo otro, es decir, con otra persona que no es de mi misma cultura, la interculturalidad no será posible, no fluirá, no existirá finalmente. ¿No? Lo que existirá es lo que habíamos visto en alguna sesión, la supremacía de un grupo, de una cultura respecto de otra, o la anulación de una cultura diferente a quien quiere imponer una única manera de comprender las cosas. Vamos al segundo nivel, el nivel de los grupos culturales y o étnicos, ¿no? Que es esta mirada de vinculación del individuo, de la persona con su entorno, de la persona con la sociedad, con su entorno más inmediato, con el grupo al que pertenece. ¿No? Quienes habitamos en la ciudad, nuestro grupo cultural más inmediato va a ser la ciudad. Quienes habitan el campo, el grupo cultural más inmediato va a ser el campo. ¿Ah? Y a partir de esos entornos, ¿no? Se van generando, ¿no? Otras dimensiones de articulación en lo social. Por ejemplo, en la ciudad, ¿no? Estaré en un campo, por ejemplo, universitario, ¿no? De un grupo minoritario respecto a la sociedad que tiene acceso a la educación superior. O estaré en un grupo más abarcativo, ¿no? Donde, por ejemplo, tengo acceso al Internet, ¿no? Que no lo tiene otro grupo que tiene problemas con el Internet, no tiene una computadora o no tiene un dispositivo para aquello. Y así, ¿no? Se van creando las dimensiones de la relación de la cultura con el entorno. ¿Qué niveles tenemos en los grupos a la hora de considerar la interculturalidad? El diálogo, que como había mencionado hace un momento, plantea el reto de superar las distancias y las diferencias culturales. Toda interculturalidad, ¿no? Plantea la necesidad del acercamiento de las culturas que se contactan y se comunican, ¿no? Y en términos humanos, eso se produce a través del diálogo, a través del lenguaje, ¿no? La máxima expresión del lenguaje humano, ¿no? Es la palabra, pero pueden existir otros lenguajes como los no verbales, como las actitudes, como las miradas displicentes, ¿no? O como las miradas amigables o los gestos amigables, ¿sí? O aquellos gestos que rehúsan contacto que puede darse, ¿no? El hecho está en que a nivel grupal la interculturalidad fluye en cuanto genera espacios de diálogo, de comunicación entre los sujetos que se encuentran. Esto genera
la necesidad de vencer obstáculos que se presentan a nivel individual, ¿no? Que pueden estar dados, como había apuntado, por los prejuicios que cada persona puede tener respecto de su comprensión de la realidad y de la otredad que habíamos visto también en una clase anterior, lo otro. ¿Ah? Entonces, las culturas fluyen en cuanto entienden que lo otro también tiene derecho a existir, que lo otro también se presenta en la realidad como ser histórico, creado por sus condiciones, ¿no? Y creado por el tiempo, la experiencia en la vida, ¿no? Que llega a ser presente y que abre perspectivas, que trabajará la vigencia y la reproducción de esa cultura. Entonces, de lo que se trata, tanto a nivel personal como grupal, es de mover escombros. ¿Qué quiere decir eso de mover escombros? Superar estereotipos, esquemas, prejuicios, miedos, expectativas, ¿no? Que no condicen con la realidad. Imaginarse otros escenarios que no son ciertos, es decir, que no corresponden a la verdad, en tanto se presupone que esa es una acción de alguien, ¿no? Que eso va, por ejemplo, eso van a ser los canvas porque así son. ¿Cómo sé que así son? ¿No? Cuando ese es otro grupo social, es otra cultura que tiene un razonamiento propio de acuerdo a sus condiciones. O el Canva que no conoce Occidente, ¿no? Y que te dice, así nomás son los collas, ¿no? Claro, porque no tiene el proceso de interculturalidad fluido. O se ha generado, por eso, en algún momento de su experiencia, algún proceso que ha interferido que fluya el contacto con lo otro. Entonces, si eso se da en ámbitos chicos, por ejemplo, el país, imagínense cómo es el mundo, donde existen miles de culturas, ¿no? Que tienen la necesidad de contactarse. Habíamos apuntado la sesión pasada, por ejemplo, de esta división entre norte y sur en el mundo, ¿no? Entonces, los países que reciben migración, por ejemplo, del sur, Europa, Alemania, Estados Unidos, por ejemplo, la gente se va a los Estados Unidos, bolivianos que se van a España, ¿no? Son migrantes, son minorías ahí. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el mundo? Reconocer esas minorías, integrarlas, pero valorarlas, valorarlas como grupos humanos que tienen su propio razonamiento que puede chocar con la estructura dominante. Pues quiero decir con esto que si no tengo esa mirada que entiende la realidad del movimiento de las culturas como conflicto, como crisis, pero aquí no estoy diciendo como crisis y conflicto que anulan, sino como posibilidad de recrear conocimiento de una cultura a otra, o lo que dirían los asiáticos, las crisis son oportunidades. En términos de lo que estamos viendo en la cátedra, son oportunidades de conocimiento de otras culturas. ¿Ah? Entonces, a nivel grupal se trata de mover estos esquemas que no están permitiendo la fluidez del circuito, del contacto de las culturas, no están permitiendo la fluidez de la interculturalidad. En cuanto eso es posible, esto que había apuntado de la gestión de la diversidad socialmente ha de darse, ha de ser creativo, ¿ah? Ha de innovar las formas de pertenencia de cada persona a la sociedad. Pero en cuanto existan estas barreras, estos escombros, estos obstáculos, eso no va a ser posible jamás.
y lo que va a reclamar la necesidad de organización de la sociedad es un orden autoritario, que quiere decir en términos de interculturalidad política, la generación vertical de la fuerza para que todos hagan lo mismo, pero no el reconocimiento de la fluidez del contacto de la sociedad, ni la valoración digna del carácter creativo de la sociedad. Segundo nivel es ese. Ahora vamos al tercero. Nivel de culturas y civilizaciones, que es más complejo, ¿no? Se va complejizando el tema. ¿Por qué? Porque de los grupos que tienen la necesidad de contactarse entre lo diferente, aquí se retiene la necesidad de reconocer que existe, que mi civilización no había sido la única, ni puede ser la única, ¿no? Dada la cantidad de gente que existe en el planeta, que crea su misma, escuchen este término, algunos quizás lo conocen, pero es importante retener, que tienen su propia epistemología que fundamenta su civilización. ¿Ah? Por ejemplo, los pacahuaras. Los pacahuaras, para quienes no saben, ¿no? Es una nación de Bolivia que está entre el Beni y Pasto. Los pacahuaras consideran que el árbol es su hermano. Jamás se imaginan cortar un árbol, porque es su hermano. No podrían dañar ni matar a su hermano. Lo mismo que piensan aymaras y quechos sobre la Pachamama. ¿Qué es la Pachamama? La madre tierra. Entonces jamás podrías pensar dañar a tu madre. Entonces esas son epistemologías, ¿no? Para entender el mundo y explicar el mundo. Y así un conjunto de cosas, por supuesto, ¿no? Que se van dando, que se van construyendo. Eso se da en todo grupo humano. Todo grupo humano tiene un orden civilizatorio. El orden civilizatorio hegemónico hoy es Occidente, pero hay una fuerte presencia de Oriente y de un orden asiático que se perfila, va a hegemonizar el planeta el siglo XXI. Y ahí está la China. ¿Ah? Entonces, y está el mundo asiático, ¿no? ¿Por qué la existencia del K-pop, por ejemplo, que a ustedes jóvenes a muchísimos les gusta? ¿No? ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿De cómo? ¿Qué fue eso? ¿Qué rato apareció? Aparece de esta presencia hegemónica cada vez mayor del Asia en países como nuestros. ¿Sí? Entonces, el nivel civilizatorio a nivel de las culturas tensiona el planeta. Vayamos a la siguiente diapositiva, por favor. Esto lo advierte Samuel Huntington, que es un colega politólogo, que empieza a explicar que el futuro, siglo XXI para adelante, va a estar caracterizado por el choque de civilizaciones y un choque violento, ¿no? Lo que pasó con el ataque a las Torres Gemelas es una muestra de aquello, ¿no? Dirá Huntington. Entonces, esa es una evidencia para caracterizar que el mundo no está en capacidad de comprenderse, sino más bien en capacidad de generar un solo orden que someta a los otros, ¿no? Y esto produce el choque de las civilizaciones que se dan ya sea por la construcción del mundo a través de la cultura, la religión, que es clave en el mundo, motivo de guerras, lo que estamos viendo hoy en el enfrentamiento, por ejemplo, entre Palestina e Israel, la franja de Gaza, es eso, ¿no? Está dado por eso. Y lo que ya estamos viviendo más de un año en el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania forma parte también de esta mirada sobre el choque de las civilizaciones.
En todo caso, lo que se plantea a nivel planeta es trabajar condiciones de posibilidad de convivencia pacífica en el mundo de la cantidad de culturas existentes en el planeta. Además de establecer diálogos o polílogos. ¿No? Diálogo significa dos, polílogos significan varios, ¿no? en acción, en el ejercicio de la comunicación a través de la palabra. Estos polílogos o diálogos interculturales son también necesariamente intercivilizatorios. Entonces, el reto de la interculturalidad hoy, ¿cuál es? Es la deconstrucción, es el desarmar, quiere decir deconstruir. ¿Ah? El desarmar presupuestos, prejuicios, estos escombros a los que había mencionado anteriormente, que impiden que la comunicación fluya. El reto de la interculturalidad es tomar en cuenta las diferentes formas que el hombre ha producido, ha creado para habitar el planeta. En resumen, ¿qué podemos decir? Existen tres niveles de interculturalidad: el personal, el grupal, el cultural y o civilizatorio. Y que las dificultades de cada encuentro giran en torno a la falta de conocimiento del otro. En tanto no tenga yo información sobre el otro, lo prejuzgaré, lo condenaré, ¿ah? Y luego lo negaré. Y eso va a pasar por el temor, ¿no? A partir de la falta de información que tengo del otro. Porque pensaré que el otro me va a hacer daño, cuando no necesariamente eso ha de ser así. Un diálogo entre las culturas genera una comunicación humana que produce escenarios posibles de construir comúnmente. Bueno, jóvenes, vienen los ejercicios. ¿Qué van a hacer en esta oportunidad? Quiero que identifiquen qué conoce cada uno de ustedes de las culturas orientales o amazónicas de Bolivia. Hay una fuerte presencia de Occidente acá. ¿Qué conoce cada uno de ustedes de la cultura amazónica u oriental del país? Y luego, describir brevemente cómo cada uno de ustedes actúa ante el otro que es diferente. ¿Qué hace frente a otro que es diferente en términos personales, en términos grupales, en términos culturales o civilizatorios? ¿Qué hace frente al otro? Bueno, siguiente diapositiva con la que nos despedimos hasta la siguiente sesión. Que estén muy bien.